Así que sin más preámbulos, para nosotros es un gusto enorme tener al lado nuestro a un batallador pro vida, porque yo creo que el mejor currículum vitae que uno puede tener hoy por hoy, más que los títulos que sirven y ayudan, es saber que por detrás de nuestro hay una idea, y una idea muy noble, como es esta causa. La causa de defender siempre al más inocente, al perseguido, al vapuleado por sus ideales. Y ya ni siquiera son ideales, es una cuestión de sentido común defender al más inocente. Así que bueno, sin más preámbulos, doctor, ¿cómo está usted? ¿Y de qué tema nos gustaría que nos podamos informar gracias a su persona? Bueno, gracias por esa presentación y como bien dijiste, soy el abogado de Leandro Rodríguez Lastra, quien es un médico que aquí en la provincia de Río Negro fue perseguido y fue juzgado y condenado por, como lo llamaba la acusación, ¿no? La fiscalía, por no continuar con un aborto en curso, un aborto clandestino que se había llevado a cabo que Leandro Rodríguez Lastra fue quien salvó la vida de esa mujer que había llegado en un estado de salud muy complejo el día 2 de abril del año 2017, y por eso fue perseguido, y además, como siempre dice Leandro, él tuvo esa noche 2 pacientes. No solo salvó la vida de la mujer, sino también hablamos de un feto que en aquel momento tenía más de 5 meses de gestación, 22 semanas, 3 de gestación, y que en aquel momento sí se continuaba, entre comillas, con ese aborto en curso, podían hacer un feto con vida, e incluso que podía sobrevivir fuera del seno materno. Así que, en ese sentido, esa fue la acusación de que ese día Rodríguez Lastra tendría que haber continuado con ese aborto en curso, y por no hacerlo fue perseguido, fue juzgado por la justicia y fue condenado, y hoy estamos todavía tratando de dar vuelta a esa sentencia, que ya estamos en las últimas instancias de Río Negro, y esperando que podamos llegar a la corte para dar vuelta a este fallo, ¿no? Así que por eso el título de esta entrevista tenía que ver con la justicia y la batalla ideológica, ¿no? Porque en este caso claramente la ideología se ha colado y ha generado una condena. Por eso, como bien decía, también escribí un libro que se llama Cuando salvar vidas se convirtió en delito, por esta dicotomía, esta contradicción de que algo tan noble como salvar la vida de una mujer y de un feto, de un bebé concebido, se convierta en un delito y sea juzgado y condenado un médico por eso. Excelentísimo. Bueno, desde ya sepan que esta va a ser posiblemente la primera de tantas conversaciones que tengamos con el doctor, porque posiblemente también lo estemos entrevistando desde la radio, así que no se preocupen si algunas preguntas quedan afuera, pero sabemos que el derecho, y esto lo hemos explicado siempre en este programa, el derecho ya está totalmente desvirtuado en aquellas nociones arcaicas o quizás más tradicionales en cuanto a que era una forma de justicia. Hoy por hoy el derecho es creado eminentemente por políticos que se atan a las voluntades, digamos, partidarias y ya no por conceptos trascendentales de justicia. De hecho, hoy el derecho está más vinculado a la visión just positivista, donde lo que equivale es lo que dice la mayoría de la mitad más uno, que aquellos conceptos de derecho natural. Me remito a las pruebas que va a estar conversando el doctor. Y acá yo quería empezar con las primeras preguntas, porque insisto en esto, no pierdan de vista que hoy en la actualidad, el derecho es un fenómeno político. Si perdemos de vista esto, hay muchos conceptos que no vamos a lograr ibanar. Y si perdemos de vista que muchas veces los jueces son agentes políticos en la actualidad, quizás nos cuesta entender cómo puede ser posible semejante atropello donde las reglas jurídicas marcaban X, pero los fallos luego marcan Y. En este sentido, doctor, la primera pregunta hacia usted sería, ¿cómo notó en su labor defendiendo al doctor Rodríguez Lastra que haya tenido impacto ciertas corrientes ideológicas al momento de juzgar? Es decir, ¿cómo usted, que una persona versada en el derecho, concibió o tomó la noticia de ver que los jueces se habían apartado de lo que decía el ordenamiento jurídico para dar lugar a lo que podríamos definir una presión mediática, una presión ideológica? ¿Cómo fue esa transición, digamos? Bueno, nosotros nos dimos cuenta desde el momento que tomamos la defensa de Leandro, de que de alguna manera esto se veía, se palpaba por los actores que además eran los que estaban tratando de condenar a Leandro, y sobre todo cómo iban tratando los medios, cómo iba tratando la acusación, la posición en concreto. Entonces empezábamos, cuando yo llegué en el año 2018 a la defensa de Leandro, empecé a ver estas cosas que afloraban de alguna manera. Pero mucho más me di cuenta cuando llegamos a lo que se llama el control de acusación, que es la etapa
donde se establecen las pruebas con las cuales vamos a llegar al juicio, ¿no? En el sistema procesal que tenemos en Río Negro. Y ahí, cuando vimos cuál era la teoría del caso en concreto de la Fiscalía, empezamos a ver de que hablaba mucho de esto, de que Rodríguez Lastra no había llevado a cabo el aborto por ideología, por religión, y lo empezaban a llamar el antiderechos, empezaron a establecer como que él era el símbolo del patriarcado y todas definiciones con las que establecían en lo que era la acusación, que eran más propias de una ideología, en ese sentido, que propias de una acusación basada en derecho. Entonces, ahí nos dimos cuenta que estábamos peleando contra una posición ideológica que iba a ir hacia adelante para tratar de mostrar que Rodríguez Lastra no había hecho un aborto y que ese era el deber. Y siempre me acuerdo que en aquel momento el fiscal, cuando daba notas en los medios, yo con el fiscal siempre me manejé, digamos, con respeto dentro de lo que fue el proceso, pero me acuerdo que había un momento que en una nota que dio periodística decía que Rodríguez Lastra no hizo un aborto, era su obligación hacerla, y en mi provincia, en Río Negro, hay una ley y se debe cumplir, y todos los Rodríguez Lastra, así lo llamaban, van a tener consecuencias si no llevan adelante los abortos. Entonces, encontrábamos que por un lado había una posición ideológica muy fuerte, con toda esta terminología que se utilizaba contra él, y que además, en este sentido, el objetivo era realzar ese derecho al aborto, ¿no? Y mostrar a Rodríguez Lastra como si fuera el antiderecho, como lo llama, por ejemplo, algunos medios, ¿no? El antiderecho es el símbolo del patriarcado y demás. Ahí nos dimos cuenta de que era una posición ideológica. Por eso empezamos a buscar la alternativa de cómo defender, en este caso, para tratar de salirnos de esa discusión. Y así fue que empezamos a hablar de lo que se llamó nuestra defensa la fotografía completa, que ahora luego te la voy a explicar, y empezamos a pensar y a decir, desde el control de acusación, y así cuando entré a la primera audiencia del juicio, en los alegatos de apertura, de que nosotros no veníamos a discutir ni ideología, ni religión, ni nada. Nosotros veníamos a discutir de derecho y de las normas jurídicas existentes, para tratar de salir de esa discusión, ¿no? Como para tratar de correr de esto al juez y mostrar que incluso con las propias leyes que la Fiscalía decía que Rodríguez Lastra no había cumplido, si se aplicaban esas mismas leyes, de ninguna manera se podía condenarlo. Es decir, si se aplicaba la ley, Rodríguez Lastra tenía que ser absuelto. Y de esa manera mostrar que en realidad la posición ideológica era solamente la de la Fiscalía. Así que de esta manera fue como fuimos abarcando hasta llegar al juicio para poder dar la discusión ante este grupo o esta posición ideológica que buscaba únicamente condenar a Rodríguez Lastra. Bien, en este punto vamos a ir haciendo quizás algunos ping-pong de preguntas muy específicos, tratando de aclarar especialmente para aquellos que no están versados en materia jurídica. Dejando en claro, está usted diciéndonos entonces que la propia Fiscalía, entiéndase, aquel órgano que es acusador, pero también un órgano que es estatal, que se supone que se ata a cierta neutralidad en cuanto a que si bien su función es indagar en busca de la verdad, tampoco cae en un sistema inquisidor donde ya tiene preasignada una determinada función. De hecho, muchas veces algunas absoluciones, digamos, algunos sobreseimientos, surgen justamente de la propia Fiscalía, porque se demuestra que no hay un material acusatorio suficiente que permite elevar la causa a juicio. Usted me está diciendo entonces que la propia Fiscalía ya tenía predeterminado en forma ideológica su posicionamiento, o sea, usó términos propios del campo político en un campo jurídico que se supone que mantiene cierta neutralidad en principio. Sí, así es, eso era sin dudas. Lo hacía de esa forma, utilizaba esta terminología que eran postulados propios de una ideología en concreto, ¿no? Y los utilizaba y los repetía y todo el tiempo trataba de mostrar esta visión con relación al propio Leandro. Y lo hacía de esa manera. Había adoptado una posición acusando siempre de que el que no había realizado el aborto por ideología, por religión y por lo demás, era el propio Rodríguez Lastra, pero cuando acusaba de esa manera a Leandro, lo que estaba haciendo era mostrar en realidad su propia posición y desnudar. Por eso nosotros siempre buscamos desnudar esto, posicionarnos desde el derecho. Ni siquiera, obviamente yo soy ultra defensor de las dos vidas, ¿no? Pero la estrategia que utilizamos con los abogados fue no hablar acerca de esto, de embanderarnos en esta posición
desde lo ideológico o desde lo argumentativo, de decir el derecho de la vida, etcétera, etcétera, sino que lo hicimos todo al revés, con evidencia en el caso. Por ejemplo, cuando arrancamos el alegato de apertura, para el que sepa, es cuando se pone qué vamos a defender y cómo lo vamos a hacer, lo primero que hicimos fue pasarle una fotografía al juez, que además la pusimos en el libro, donde le decimos, señor juez, bueno, usted está viendo que la acusación le da una posición en concreto, que dice de que esta mujer tenía derecho, tenía acceso a un aborto, etcétera, y que no se lo hizo por ideología, etcétera. Nosotros le vamos a mostrar a la mujer, pero en su integralidad, cómo llegó ese día, de qué manera, cómo estaba su estado de salud, es decir, nos posicionamos en defensa también de la mujer en ese sentido. Y lo que hicimos es mostrarle la otra parte de la fotografía, que era el médico, diciéndole, bueno, mire, acá también hay un médico que tiene criterios médicos y que tiene que decidir en el momento que le llega una paciente en un estado en concreto. Pero también vamos a ver en la parte de la fotografía a otro de los integrantes más importantes, que es el feto, el bebé, en este sentido. Entonces, de esa manera, con la fotografía completa, lo que nosotros hicimos es defender las dos vidas, defender al médico, pero haciéndolo con argumentos sólidos y con evidencia del caso, para corrernos de esta posición ideológica y tratar de alguna manera desnudar que la posición ideológica venía de la acusación. Excelentísimo. Acá sí me gustaría entrar justamente, entrando ya en una cuestión más jurídica, que es su campo y su fuerte. ¿Cómo fueron los hechos ese día? ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo fue su estrategia defensiva? ¿Y cómo fue entonces, a posterior, el fallo? O sea, ¿cómo, si ustedes amparan en el derecho y para que la gente lo pueda entender, uno por ahí que está un poquito más vinculado al mundo jurídico lo entiende, pero por ahí algún ciudadano dice, ¿cómo puede ser que mis impuestos vayan a un juez que hizo esto? Bueno, vamos a tratar de explicar cuál fue el fundamento del juez para fallar como fallar, pero previamente tenemos que saber qué sucedió ese día y cómo fue su estrategia defensiva. Bien. El caso en concreto de Rodríguez Lastra es, el día 2 de abril del año 2017, llega derivada de Fernández Oro, una ciudad de acá de Río Negro, esta joven que venía en una ambulancia con un suero colocado y que en el momento que ingresa a la guardia, a las 20 horas de ese día 2 de abril, la recibe Rodríguez Lastra. En ese momento cuando llegaba con 39,5 de grados de fiebre y con taquicardia, más de 110 latidos por minuto. En ese momento, cuando Rodríguez Lastra la recibe, lo que hace es, le pide lo que son los estudios de cultivo, y a las 22 horas, cuando los recibe, se encuentra con que tenía esta joven 17.500 glóbulos blancos. Además, supuestamente no venía ni con consentimiento informado, ni con ningún papel, digamos, requerido por la ley o los protocolos para poder llevar a cabo un aborto, en ese sentido. Y cuando llega también, se encontraba en un estado de salud, digamos, complejo, sin dilatación, es decir, no estaba dilatando, y le manifiesta que había llevado adelante algunas maniobras abortivas, que luego, más adelante, Rodríguez Lastra conocería de que había sido en un grupo llamado La Revuelta de la ciudad de Neuquén, donde se había producido esto. Este es el contexto del caso. La acusación, Rodríguez Lastra intervino ese 2 de abril, entre las 20 horas y la acusación lo hizo hasta las 0 horas. El día 3 de abril cambió ya el médico de guardia y vino otro médico. ¿De qué se lo acusaba Rodríguez Lastra? Que ese día 2 de abril no continuó con ese llamado aborto en curso y que suministró lo que se llama indometacina para inhibir contracciones y de esa manera obstaculizar el aborto, y a partir de allí es que se sostuvo esta cuestión. Lo que nosotros planteamos en el juicio fueron varios ejes de defensa, todos técnicos, y utilizando la propia ley que la Fiscalía sostenía como para demostrar estas contradicciones que te decía al principio. La primera gran cuestión es que en lo que se llama el aborto no punible, de lo que es el artículo 86 del Código Penal y lo que es el fallo FAL, que quizás mucha gente lo conocerá porque si bien no lo leyó, es muy conocido y la gente, digamos, ha escuchado alguna vez. Ese fallo, a partir de ese fallo, lo que se establecía es que se debía practicar ese aborto en curso cuando estábamos hablando de un caso de violación, en ese sentido. Y lo que nosotros planteamos en ese punto es, en primer lugar, de que el aborto, conforme la propia ley de Río Negro, conforme los protocolos mismos que le decían que se aplicaban y conforme el propio fallo, no podía venir o provenir de un centro clandestino, sino que eventualmente lo tenía que hacer el propio médico con la mujer ahí es donde se analizaba esta cuestión en concreto, porque si no, no estábamos hablando digamos, de que se daban los requisitos para acceder a esto.
Eso siempre contrastando con la propia ley de ellos como para mostrar las contradicciones, ¿no? El segundo punto es que médicamente no estábamos ante un aborto en curso porque no había dilatación, no había contracciones aisladas, entonces es decir, médicamente no se estaba dando un proceso de aborto en curso. Y además lo que establecimos es que había un proceso infeccioso en curso, en este sentido. E incluso lo que planteamos es que la propia ley remitía una guía en concreto, la guía para la realización de abortos no punibles del año 2015, cuya guía decía que aborto era hasta la semana 22 y 500 gramos, ya después era lo que se llama un parto pretérmino, es decir, un parto prematuro, un prematuro extremo, pero el bebé podía nacer con vida y podía sobrevivir. Entonces, si aplicábamos todos estos conceptos que la propia ley manifestaba, la propia ley que ellos decían que Rodríguez Lastra había incumplido, en todos los casos se daba o llevaba la absolución. El aborto era un aborto de inicio clandestino, estábamos ante médicamente, y el criterio médico que tiene que establecer un médico decía de que no había un aborto en curso porque no se daban los requisitos médicos, estábamos hablando de que había un proceso infeccioso en curso, y además ya no estábamos ni siquiera en el concepto de aborto porque estábamos ante un concepto de parto pretérmino. Todos estos puntos fueron los que nosotros trabajamos en lo técnico para demostrar esto, y siempre lo hicimos con esta idea de mostrar la fotografía completa, ¿no? Para realzar la vida de la mujer y la vida del feto. Y así fue que lo llevamos adelante. De esta manera fue todo lo que fuimos planteando. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el juez? Bueno, cuando llegamos al momento de que tuvo que resolver y habíamos controvertido estas cuestiones, y te hago un paréntesis, la Fiscalía reconoce de que el aborto venía de un centro clandestino, es decir, de un grupo femenino que sostiene la legalización del aborto tratando o sosteniendo de que la clandestinidad mata, cuando ellas mismas son la clandestinidad, porque la llevaron a esta joven a iniciarse un aborto clandestino. La propia Fiscalía reconoció esta situación del aborto clandestino, pero dicen esto es culpa de los Rodríguez Lastra que el mismo Rodríguez Lastra fue el que la mandó allí a ese lugar, digamos, y que se genera por la ausencia de prácticas y de políticas en este sentido. ¿Qué hizo el juez? Bueno, el juez de primera instancia sobre el tema del aborto clandestino no se metió, no dijo nada, obviamente que si decía algo tenía que absolverlo a Rodríguez Lastra. Con relación a todos los conceptos médicos, tampoco dijo mucho. Con respecto al tema del proceso infeccioso, tomaron un perito médico que declaró en el juicio, que nosotros contrainterrogamos, que era un perito cirujano y cirujano de la mano, que tenía 4 meses en el cuerpo médico forense, que desconocía sobre estas temáticas, pero que él vino a sostener lo que le decía la Fiscalía, ese juicio, ¿no? Y el médico nuestro, el perito nuestro que nosotros llevamos, que había tenido más de 6.000 partos y era un especialista increíble, lo descalificaron porque decía que tenía una posición en contra del aborto en ese punto. Así que, ¿qué hizo el juez? Terminó sacando todos estos conceptos de la propia ley, los redujo al mínimo para decir de que había una mujer que quería practicarse un aborto y que tenía derecho para hacerlo y que Rodríguez Lastra no lo hizo. Entonces, terminó siendo una posición ideológica que después, obviamente, que la sostuvo el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Es más, cuando llegamos al Tribunal de Impugnación, lo que dijeron es que ni siquiera había una edad gestacional para llevar a cabo el aborto, entonces, que podía hacerse en cualquier edad gestacional. Esto quiere decir, para la justicia de Río Negro, hoy se puede hacer un aborto de 8 meses y medio y eso no sería delito. Estaría bien, estaría dentro del derecho que tiene una mujer, lo cual es irrisorio, no existe. Así que terminamos viendo de que la condena era una condena ideológica, una condena para adoctrinar a los médicos. Perdón que fui tan extenso, pero traté de no dejarte ningún tema fuera. Está perfecto. Quisiera hacer un par de preguntas breves en este aspecto antes de pasar a una cuestión quizás más abstracta, más jurídica respecto a la conformación ideológica en ese sentido. Pero tenemos que ir parte por parte. En primer lugar, ¿cómo se llama el juez que falla? Así ya voy tomando nota de algunos conceptos. El juez que falló fue Meinet, de apellido. Que una particularidad, el juez Meinet, cuando estábamos en el medio del juicio, en un momento estaba con fiebre él, y suspendieron las audiencias porque se encontraba mal. Imagínate cómo estaría esa chica cuando llegó con 39,5 de grado de fiebre. Buen dato ese, de hecho. Bueno, entonces vamos a empezar con un par de preguntas específicas, para ir quitándonos duda y pasar quizás a la cuestión más apasionante, que es la política, o al menos la que más nos apasiona de este lado. En este momento, usted que es abogado, ¿no? ¿Es abogado en este momento?
nos va a poder responder los siguientes aspectos. Técnicamente hablando, ¿el aborto es legal o ilegal? ¿Está penado o no está penado por el Código Penal? Por supuesto de que el aborto es ilegal y está penado en el Código Penal. Lo único que se establece en el Código es la no punibilidad, que es decir, que no se aplica sanción en dos casos en concreto, que es el aborto, digamos, producido a una mujer demente o idiota o en el caso de una violación, pero es ilegal. Lo que no se pena es en esos casos. El legislador no punió, así se llama. Exactamente, para los que nos están escuchando, que no están adentrados en el mundo jurídico, todos saben que un delito es un hecho, pues esperemos si es una acción por omisión o una acción en términos positivos, es un hecho antijurídico, culpable, punible, no recuerdo si me deja algún concepto afuera en este momento, pero lo que se está diciendo es que aún en esos casos no es punible, pero sigue siendo un hecho típico, es decir, está tipificado en el Código Penal, hay una ley previa que así lo marca, que es culpable, es decir, no hay una agencia moral por parte de la gente que lo comete, y en efecto es antijurídico porque va en contra del ordenamiento integral y sin embargo por una cuestión de política criminal se decide que no se va a aplicar pena, lo cual no quiere decir que no sea un hecho típico, tengamos presente eso. Ahora bien, este delito de aborto, doctor, yo ahora le voy a preguntar en efecto, figura dentro de lo que podríamos definir código penal que tiene alcance nacional o federal y es perseguible de oficio, tengo entendido que es un delito perseguible de oficio. Sí, sí, por supuesto. De oficio quiere decir de que la propia Fiscalía lo tiene que investigar sin necesidad de que haya una denuncia en concreto. Bien, es decir, si un fiscal es anoticiado de un hecho antijurídico, tipificado, punible, tiene que realizar la investigación pertinente. Por lo que yo fui tomando nota de lo que usted nos relata, doctor, el fiscal que interviene en la causa en contra de Rodríguez Lastra toma conocimiento que había un centro clandestino que practica abortos. Es Sí, decir, toma conocimiento que lo investigó de oficio este fiscal. no, bueno, ese centro de aborto estaba en la ciudad de Neuquén. Es decir, no era el mismo fiscal quien lo tenía que investigar, sino un fiscal de Neuquén. Pero esto se denunció y obviamente que la justicia no lo investigó. E incluso la médica y la psicóloga que mandaron a la joven al centro clandestino eran de Río Negro, de Fernández Oro, fueron las que la enviaron y dejaron esto consignado en la historia clínica. A esas se inició una denuncia y no la investigaron. Únicamente investigaron a Rodríguez Lastra. Y ahí es donde yo quisiera preguntar, porque en efecto, hasta donde yo sé, si suceden estas cuestiones que a veces que de un determinado expediente surgen posibles delitos, aunque sea en otra jurisdicción, al menos las actuaciones se pueden girar o girar las noticias de la misma para que investigue quien tiene competencia. Una pregunta muy específica antes de entrar en la cuestión política. ¿El incumplimiento de los deberes como funcionario público sigue siendo delito o no sigue siendo delito? Bueno, es una discusión muy profunda esta porque te puedo hablar de un montón de cuestiones relacionadas con esto. Primero, al ser un delito tan abstracto y tan abierto, el hecho de completarse de tantas distintas formas es bastante controvertido. La respuesta tendría que ser que sí. El problema es hasta dónde se puede completar y cómo completarse en este sentido. Y ahí tendríamos que entrar en toda esta discusión de la constitucionalidad o no de este delito cuando son delitos abiertos, se llaman en ese sentido. Pero la respuesta sería de que sí, el tema es hasta dónde se puede interpretar y cómo llenar esto, ¿no? Y hasta dónde se puede modificar, porque imagínate que este delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público lleva también o se llena por esta ley provincial, digamos, que reglamenta el aborto, pero siempre tiene como anclaje el artículo 86 de la no punibilidad que hablábamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad esta acusación de un aborto no punible, de un aborto en curso, en realidad, no estaría tipificado, y yo lo planteé esto en el juicio. Sería, digamos, crear una nueva norma por parte de la justicia. Y esto está mal, no correspondería. Pero bueno, por eso es que digo que sacaron todas estas cuestiones técnicas, las dejaron de lado para dictar un fallo sosteniendo esto. Era un derecho de la mujer llevarse a cabo un aborto y lo tendría que haber hecho como sea. Entiendo perfectamente, coincido. Simplemente me gusta abrir los campos de discusión porque siempre lo lindo del mundo jurídico, o sea, siempre dicen, hay dos bibliotecas. Bueno, pareciera que en Argentina en realidad hay una sola que es la que impone el poder político y el resto ni siquiera se abre la discusión.
Ahora sí, doctor, me gustaría entrar en una cuestión que usted bien ha planteado, que incluso hay algunas rememoranzas en su libro, la cuestión de la batalla ideológica. ¿Cómo desarrollaría usted este concepto de las batallas ideológicas? ¿Cómo desarrolla usted esta idea de que algún sector del progresismo, y esto es bien sabido en ciencias políticas, dirían que todo es ideológico? Yo saben cuál es mi concepto de ideología, que no viene al caso en este momento, pero ellos dirían todo es ideológico. Ser pro aborto es tan ideológico como ser pro vida. Entonces, ¿cuál sería el campo de batalla? ¿Cuál sería la función de los jueces en ese sentido? ¿Los jueces deben tener o no deben tener ideologías, criterios propios, valores? ¿Cómo resuelve usted esta suerte de conflicto que se genera dentro de la justicia y cuál es la realidad en este momento? Si los jueces en su totalidad están cooptados por ciertas ideologías o si son una mera excepción y la regla es que en esencia pareciera que la justicia funciona. Es totalmente abierto a opiniones. Bien. Es muy buena la pregunta. Creo que lo puedo abordar desde varias perspectivas. La primera cuestión, ¿pueden los jueces tener ideologías? Sí, pueden tenerlo. Digamos, dentro de lo que es nuestra protección constitucional está la de los pensamientos que cada uno tenga, ¿no? Y que los reserva para sí mismo mientras no afecten a terceros. Ahora, la pregunta es, ¿puede un juez con ideología resolver sobre alguna cuestión donde se encuentra su posición lo afecta a la hora de resolver? Y ahí la respuesta es que no, porque el juez tiene que ser completamente imparcial a la hora de resolver. En este caso, una de las juezas fue una militante relacionada con el aborto durante muchísimos años, que es la doctora Rita Custé, que intervino en la parte de lo que fue la revisión de la condena. Nosotros la recusamos a ella. ¿Por qué? Porque si bien es una gran jurista, es una persona que tiene mucho conocimiento técnico, siempre fue una militante en este sentido de estos temas y tuvo una posición previa muy abierta y pública, además. Entonces, cuando nos tocó en el sorteo ella, ya sabíamos qué era lo que iba a resolver. Entonces ella se tendría que haber excusado, pero como no se excusó, la recusamos. ¿Qué quiere decir recusarla? Decirle que no puede intervenir porque hay un temor de parcialidad, de que no va a ser imparcial a la hora de resolver, sino va a ser parcial por su propia ideología. Obviamente que ella no se recusó y cómo falló, manteniendo la condena de Rodríguez Lastra, que no es un detalle menor, porque quien confirmó la sentencia de Rodríguez Lastra, el voto fue dividido 2-1. Es decir, si esta mujer no hubiera intervenido, probablemente hubiéramos tenido un tercer voto que quizá podría haber sido favorable a nosotros, y hoy estaría absuelto Rodríguez Lastra. Entonces, ¿puede un juez tener ideología o puede tener posiciones personales sobre determinadas temáticas? Puede ser el aborto, puede ser otras cuestiones. Sí, claro que lo puede tener. El problema es cuando eso lo afecta a la hora de resolver. En el caso de esta jueza, claramente la afectó. Entonces, eso está mal. Y eso es lo que la ley protege a cada uno de los ciudadanos, de que una persona que sostiene una posición sobre algo o que se ha expedido sobre un caso en concreto, no vuelva o no decida, para proteger de que lo haga de la manera más imparcial posible. Bueno, este es un primer punto de vista, en concreto de lo que me preguntabas. En otro sentido, ¿cómo hace un ciudadano para protegerse de estas cuestiones? Bueno, tiene estas cuestiones procesales de poder recusar y no. Ahora, ¿los jueces las aceptan? No, tienen un criterio totalmente restrictivo sobre esta posición y se encuentran, de alguna manera, hay muchos que tienen posiciones muy públicas sobre esto. ¿Puede un juez tener una posición pública sobre determinadas temáticas? Y la verdad es que no, porque ahí entran lo que se llaman, por ejemplo, acá en Río Negro están las reglas de Bangalore, que dicen el juez, el funcionario judicial, tiene que ser y parecer, tiene que ser imparcial, tiene que ser una persona que lleve una conducta determinada, tiene que serlo y tiene que parecerlo. Entonces, mucha gente, y seguramente todos los jueces son personas igual que nosotros, tienen posiciones adoptadas sobre determinadas temáticas, incluso posiciones políticas. Ahora, tienen que despojarse de eso a la hora de resolver. ¿Lo hacen? No. Y estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la ideología de género, se han instalado tanto en la justicia que hoy cada una de las resoluciones encontramos que están muy infectadas por estos puntos y la gente se encuentra de alguna manera privada de tener jueces imparciales que decidan quitándose estas cuestiones. Entonces, esto que se inició, que empezó a bajarse dentro de lo que es la justicia, como la perspectiva de género que buscaba la igualdad entre el hombre y la mujer, terminó desvirtuándose. Entonces hoy todos los jueces juzgan con perspectiva de género, pero en realidad lo que están haciendo es juzgar con ideología de género y están sometiendo en todos los ámbitos de la justicia
ámbito penal, ámbito de familia, ámbito civil en concreto, nos encontramos con esto y de alguna manera estamos en algún punto atrapados. Y en este punto me gustaría justamente indagar quizás, esto, insisto, es una cuestión netamente abierta, digo, porque por ahí puede haber también ciertas consecuencias de cuando un abogado se exprese de tal o cual manera. Al menos en Córdoba, aquellos abogados que se han mostrado quizás un poco más rebeldes a la causa feminista que se ha enquistado en tribunales de familia han tenido ciertas persecuciones, aunque en ese sentido quizás el Colegio de Abogados actuó en forma un poco más prudente. ¿Cómo cree usted que logró el progresismo en términos amplios? Insisto, hoy no vamos a conversar lo que es el progresismo en sí, porque sería una conferencia de 2 o 3 horas aproximadamente. Pero ¿cómo cree usted que el progresismo ingresó al Poder Judicial, que históricamente parecía ser como ese órgano un tanto más neutro, un tanto más ajeno a las batallas políticas que se pueden dar en el espacio ejecutivo o legislativo? Bueno, es una pregunta, creo que hasta sociológica la que me haces, que sería de muchísimo estudio y no sé si tendría la respuesta, pero lo que te puedo decir es lo siguiente, y lo que he visto acá en Río Negro. Nos empezamos a encontrar con determinados militantes de estas cuestiones que fueron ingresando y que fueron ocupando de alguna manera callados y de una manera más oculta, ocupando puestos en la justicia muy importantes. Fueron militando estos temas porque yo recuerdo, por ejemplo, esta jueza que mencionaba, fue una jueza que hace años que está en el Poder Judicial e insisto, es una muy buena jueza técnica, pero empezó con estas temáticas desde que estaba allí. Otros jueces incluso fueron instalando estos temas y algo que en algún momento era, como vos bien decís, era una resistencia, era algo mínimo dentro del Poder Judicial, que venían a plantear cosas que parecían revolucionarias, que venían a plantear conceptos nuevos que parecían y nos encontramos con que tenían cierta verosimilitud y que venían a plantear cuestiones importantes como esto de la perspectiva de género, fueron empezando a meterse y cada vez ocupar lugares más importantes hasta que llegaron a lugares de decisión institucional dentro de lo que es el Poder Judicial. Y a partir de ahí empezaron a bajar línea con esto, de que los jueces tienen que juzgar con perspectiva de género, empezaron a establecer esto de lo que es el lenguaje, juezas y jueces, empezaron a hacerlo de esta manera, bajándolo como una política institucional que parecía que era algo positivo, algo revolucionario, algo progresista, y cuando nos dimos cuenta lo teníamos totalmente copado y ya de alguna manera nos encontramos con que ahora corremos de atrás. Por eso es que nos encontramos que hay muchas personas que ahora nos estamos poniendo en la brecha para esto, ¿no? Y creo que fue un proceso que duró muchísimos años, que no la vimos, la verdad es que no la vimos y yo siempre me hago cargo de esto. En algún momento, hasta yo en algún caso mío, hace años atrás, he planteado esto de la perspectiva de género y eso de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y no me iba dando cuenta de dónde me estaba metiendo hasta que apareció y nos fuimos dando cuenta de que en algún punto qué era lo que estábamos planteando, ¿no? Así que creo que en este momento ahora nos encontramos con que esto está totalmente instalado. Y en esto que se instaló, se instalaron muchas cuestiones de complejidad, como por ejemplo, perdón, se cayó algo y me asusté, por eso nos encontramos con esto de el aborto instalado dentro de tribunales, lo que es todo lo que tiene que ver con la ideología de género, quitando lo que es lo biológico y pasando a la construcción cultural. Entonces ya en un juzgado de familia ya no importa ser hombre o mujer según la biología, sino importa la autopercepción, y así se nos fueron metiendo y hoy son criterios judiciales, y esto es lo complicado. ¿Cómo salimos de esto? Creo que sería la pregunta, ¿no? Y creo que salir de esto es que nosotros empecemos a estar, así como vos, así como yo, así como hay muchos que estamos acá, a empezar a pelear para dar vuelta a esto, ¿no? Y empezar a meternos e involucrarnos. Coincido plenamente, insisto también para la audiencia que luego va a ver este video completo, la entrevista completa en YouTube. Mucho cuidado con el Poder Judicial, de hecho uno de los mayores motivos y una de las principales causas por las que vamos a seguir en diálogos con Damián Torres a futuro, es más, ¿por qué no organizar algún ciclo de conferencias con él, por qué no para la Fundación Libre? Es por la importancia que tiene el ámbito jurídico y particularmente el Poder Judicial. Porque muchas veces, acá yo incluso voy a citar un propio marxista como Heller, Hermann Heller, explica
En efecto, no se puede entender el Estado si no se entiende el derecho, y tampoco se puede entender el derecho si no se entiende el Estado, porque es como la eterna discusión entre la gallina y el huevo respecto a qué legitima qué, si es el Estado que legitima el derecho o el derecho legitima el Estado. Lo real, y acá lo vinculamos incluso a Hart, es que el derecho tiene tres grandes elementos, que no son solamente el componente moral y el componente de la coacción estatal, sino también el lenguaje. Y el lenguaje, todos los que han estudiado un poco de semiótica, y ya lo partimos de la tesis de Saussure, el lenguaje es por naturaleza ambiguo y posee una zona gris. Ustedes piensan, si yo dijese está prohibido estacionar un vehículo en mi vereda, todos dirían está prohibido estacionar un camión o un auto, pero si yo empiezo a indagar, habría zonas de dudas o zonas grises donde no sabemos si un monopatín o un roller concluye el concepto de vehículo o no vehículo, ni hablar de una bicicleta. ¿Y quién va a marcar esta norma de clausura? ¿Quién va a definir en última instancia lo que es, en efecto, ese lenguaje del derecho? Allí aparecen los realistas jurídicos. ¿Qué dice el realismo jurídico? El derecho es lo que los jueces dicen que el derecho es. Y me remito al lamentable caso que ha padecido el doctor Rodríguez Lastra, que es en esencia una persecución política. El doctor Rodríguez Lastra ha llevado adelante la visibilización no solamente de la tarea magnánima e increíble que realiza su cuerpo de defensores, sino que pone en manifiesto que el poder político, si existe en forma corrompida, es gracias a la anuencia del poder judicial, que termina siendo el que dirime y dice en última instancia, acorde a derecho, contrario a derecho, aun cuando haya una colisión entre el discurso y la realidad, tal como se ha visto con el doctor Rodríguez Lastra. No sé cuál es su apreciación al respecto, doctor. Sí, me coincido completamente con lo que decís en muchas de las cuestiones, y incluso te digo más, y también podría citarte algunas otras posiciones sociológicas y demás, pero también mucho tiene que ver con las construcciones culturales y también sobre todo con los momentos históricos, porque muchas de las normas que hoy estaban hace 25 años atrás, hace 30 años atrás. Nuestro sistema jurídico no es un sistema que tiene una mutación dinámica y que tiene una mutación completa en cuanto a las normas que se sancionan, sino de que la misma norma muchas veces va siendo modificada para poder ir adaptándola a los momentos y a los procesos históricos. Por ejemplo, la norma que establece en el Código Penal la no punibilidad del aborto es una norma de 1921, el artículo 86. Es decir, estamos hablando de hace casi 100 años que tiene esa norma. Ahora, ese mismo artículo que antes, en el 20 y pico, en el 30, el propio Poder Judicial que la interpretaba de una manera, ahora la interpreta de una manera completamente distinta. Y fueron mutando algunas normativas más reglamentaristas que son las que llevaron a esta confusión. Esto del aborto no punible, el artículo 86. Luego empezaron a venir estos protocolos que dicen que lo que es el aborto no punible cuando corre riesgo la salud de la mujer, esto antes se interpretaba como que la mujer, desde el derecho, ¿no? Se interpretaba que la mujer corría riesgo o que nacía el bebé con vida y fallecía ella, o que ella podía decidir de vivir y que se practique el aborto. Esto que hace tantos años atrás tenía una interpretación, hoy es una interpretación completamente distinta. Incluso lo que tiene que ver con el aborto no punible por riesgo a la mujer, en los protocolos se interpreta como que es la salud, no solo física, sino psíquica, y la salud psíquica no solo actual, sino potencial y futura. Es decir, una persona que viene y dice hoy, una mujer que viene y dice, yo corro riesgo psíquicamente con este embarazo que estoy llevando a cabo y esta manifestación la puedo tener dentro de muchos años, sería sujeto pasivo de poder tener una ILE, lo cual es completamente contrario a las normas en concreto. Y es una legalización de hecho del aborto. Ahora, esta norma, el artículo 86 del Código Penal, estaba en 1921, y hoy la seguimos teniendo de la misma forma, pero ha cambiado la interpretación de los operadores en este sentido. Desde el fallo FAL en la Corte, esto ya venía de antes y lo fueron cambiando los propios, por ejemplo, a nivel nacional, los integrantes del Ministerio de Salud fueron cambiando los protocolos y adaptando estos protocolos para poder decir a la norma lo que la norma no dice.
Entonces, entre todo lo que vos decías, también le pongo este componente histórico, que muchas veces los operadores de la justicia terminan adaptando la misma norma que antes la interpretaban de una manera, la interpretan de otra, no solo utilizando y modificando lo que es el contexto, digamos, de los hechos en concreto, sacando de contexto la norma, sino también haciendo una modificación axiológica de los valores que la norma quería resguardar, ¿no? Y en ese sentido, y hablando justamente y siguiendo el hilo conductor en torno a esta modificación axiológica, es en esencia, y me remito, cuando aparecen los principios Yogyakarta, que es la forma quizás más progresista de interpretar los derechos humanos, hay un documento muy particular de Thompson and Reuter, que es una que yo cito en una conferencia que he dado recientemente para México, donde vemos que estas apariciones dentro de lo que es el Poder Judicial de ciertas corrientes progresistas son en gran medida en términos muy generales, una herencia del famoso fallo de Roe versus Wade, que por cierto, la actora principal, podríamos decir la actriz, porque literalmente fue una actriz que mintió en una situación de abuso para justificar el aborto, es el modelo que se ha emulado a lo largo y ancho de América Latina. Yo he dado la misma charla vez tras vez, y no importa si me estoy refiriendo al fallo FAL en Argentina, si estamos hablando de México en este momento, si estamos hablando de Panamá en este momento, si estamos hablando de Colombia, incluso de Chile, ¿saben qué es lo que sucede? Primero se plantea el caso excepcional, el caso más doloroso, el caso más horripilante de una situación de abuso, para posteriormente, no es lo mismo mal influenciar y dirigir la voluntad de un cuerpo político, como puede ser un Congreso, en el cual cada agente político ve peligrar su banca, y ni hablar un cuerpo ejecutivo, donde se posiciona a favor de un lado o del otro, implicaría la mitad de una población dividida, lo cual le quita gobernabilidad y poder en ese sentido, que lograr presionar a empleados estatales, burócratas, con poder de decisión, pero que tienen estabilidad en sus puestos. Ciertamente no es lo mismo convencer a 6, 9, 3 jueces que convencer a todo un cuerpo y ni hablar a una población en general. Vemos que siempre cómo ingresan estas políticas al mundo jurídico y al mundo cultural, a través de fallos judiciales que son excepcionales, pero hacen de la excepción una regla. El famoso caso de una mujer que ha sido abusada, luego de este abuso se empiezan a ver causales y tomamos luego elementos del globalismo, particularmente de la Organización Mundial de la Salud, donde el concepto de salud ya no es solamente una cuestión de bienestar físico, es también una cuestión de bienestar psicológico, incluso una cuestión de bienestar social. Bastaría simplemente que una mujer sienta que su ambiente social se va a ver perjudicado con un niño en su vida para que se le llegue a autorizar incluso estas, en muy entre comillas, interrupciones legales de embarazo, hasta avanzadas etapas de gestaciones. Y hay casos sobre esto, porque detrás de esto hay un negocio impresionante. Doctor, nos quedan 10 minutos y es siempre una cortesía de la casa, digamos, que los últimos 10 minutos sean para que el invitado diga lo que quiera decir, desde mandar saludos a los familiares o a algún político si le quiere dejar algunas palabras, hasta dejar una reflexión del tema que ustedes en total libertad, y también para que recomiende todas sus redes, páginas web, puntos de venta de su libro, todos los mensajes que quiera dejar. Este es su momento. Bien. Previo te quiero hacer algo, es muy interesante lo que dijiste, previo a hacer ese cierre, ¿no? Vos hablaste del fallo Roe versus Wade, ¿no? Que fue un poco el ícono en este sentido para hablar de lo que es el aborto y demás, que fue un fallo tan conocido en Estados Unidos. Nosotros acá, cuando tuvimos el caso de Rodríguez Lastra, uno de los puntos que tratamos fue justamente este fallo, porque en aquel momento la Corte de Estados Unidos estableció este concepto de lo que es la viabilidad fetal, ¿no? En aquel momento la ciencia no estaba tan avanzada, eran más tiempo de gestación, pero hoy se ha reducido y la Organización Mundial de la Salud la establecía en las 22 semanas y 500 gramos. Nosotros citamos ese fallo en esta contradicción de mostrar que todo lo que ellos mismos citaban lo podíamos utilizar para la absolución de Rodríguez Lastra, y lo que planteamos es esto, en Roe versus Wade, si bien la Corte habló de la posibilidad de la realización del aborto, estableció el punto de la viabilidad fetal, y le pusimos ese corte, es decir, si la Corte de Estados Unidos lo está diciendo ustedes acá en Río Negro, ¿cómo van a venir a decir otra cosa? Y lo paradójico fue de que acá se animaron a mucho más, que dijeron no hay edad gestacional para el aborto en ese sentido, que las leyes no dicen nada sobre este punto, ni hablan de la viabilidad fetal ni nada, ni siquiera tomaron en cuenta lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que no solo habla desde la concepción el derecho a la vida, sino también habla del desarrollo, y ahí está hablando de la viabilidad fetal. Es decir,
como vos bien decías, cada vez que nos encontramos ante algo, los fallos van corriendo un poquito más el eje más allá y van sentando una estaca un poquito más adelante para poder ir avanzando en este punto. Leía que alguien había puesto, creo que era en Colombia, de que había un caso de aborto en una edad gestacional de 8 meses, ¿no? Y esto es lo que se viene ahora a decir de que no hay edad gestacional para el aborto. 2 días antes de parir podrías hacer un aborto. Es totalmente irrisorio y demás. Quería hacer ese paréntesis porque me pareció oportuno. Y bueno, Horacio, la verdad es que en realidad lo que yo quiero decir, más que dedicarle tiempo a algunos políticos y de dedicarles tiempo sobre todo a algunos jueces en este sentido, lo que quiero dedicarle tiempo es a toda esta gente que como vos, como yo, como muchos otros, nos estamos poniendo en la brecha, ¿no? Y en este punto nos estamos plantando ante todas estas cuestiones. Decir de que tenemos que seguir. Así como perdimos muchísimo tiempo, estamos empezando a ganar de a poco y lo tenemos que ganar en ese sentido. Tenemos que militar en política, tenemos que militar y ser defensores en este sentido. Imagínate, para mí fue todo y da para hablarlo en otra charla, pero ser abogado penalista con los valores que uno profesa no es algo fácil hasta que encuentra el sentido, ¿no? Y en este sentido necesitamos de abogado penalista que después defiendan estas causas. Ahora, pasar por ser un abogado penalista implica pasar por muchas otras cuestiones. Tenemos que meternos en política, tenemos que meternos en la justicia, tenemos que aprender a convivir con estas cosas y sobre todo a empezar a estar allí para tomar decisiones manteniendo nuestros valores. Tenemos que comunicar como lo haces vos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer. No vamos a poder quizás cambiar a muchos de los pensamientos de los que hoy quizás nos gobiernan o que deciden en cualquiera de los 3 poderes del Estado de nuestra Argentina y de los poderes de Estado de otros países, pero sí podemos nosotros empezar de abajo, porque va a llegar un momento que nos va a tocar estar arriba. Y para eso tenemos que prepararnos, formarnos. Hablar con vos es un privilegio con el conocimiento, y eso es algo importante, porque el saber hace que uno pueda pensar, y cuando uno puede pensar también puede diferenciar lo que está bien, lo que está mal, y no se deja guiar por lo que te dicen otros. Así que creo que es el momento para que vayamos, para que estemos, para que militemos, para que nos comprometamos y que nos pongamos ahí en ese sentido. Así que eso quería dejarles más que nada por un lado, y bueno, aprovechar a todos para que me puedan seguir, para que mis redes sociales están en Instagram, me pueden seguir, estoy como datorresok, me pueden seguir allí, en Twitter, en Facebook me pueden encontrar como Damián Torres, y los invito a todos los que puedan a buscar este libro. Miren, este es el libro del caso de Rodríguez Lastra, se llama Cuando salvar vidas se convirtió en delito, cuenta todo lo que les conté acá, y es un trabajo, digamos, que nos llevó, que lo pudimos hacer en pandemia, y la idea fue mostrar todo lo que pasó en este juicio, mostrar la estrategia de la fotografía completa y ser una herramienta más para luchar en contra del aborto, ¿no? Con evidencia del caso, mostrando lo que pasó en este caso y cómo existen completas contradicciones. Y el libro lo pueden conseguir en Argentina en la página de buenadata.org/tienda. Allí, buenadata.org/tienda, lo pueden encontrar y tiene envíos a todo el país. Ya en Córdoba también lo pueden ubicar, en Viedma, en Río Negro, en Buenos Aires, y si no allí. Y los que están afuera, en otro país, por medio de la misma página, Buena Data, lo encuentran digitalizado en Amazon. Así que lo pueden adquirir, y que sepan todos que el libro tiene únicamente una función benéfica, que es ayudar a una organización de acá de Río Negro que se llama 0800 Vida, que lo que hace es ayudar a nació en Río Negro, pero está en todo el país. Es una red que ayuda a mujeres en situación de embarazo vulnerable para guiarlas, acompañarlas, para que puedan elegir por la vida y por la familia, ¿no? Y así que todo lo que es la venta del libro va destinado allí. Y por último quiero saludar y agradecer mucho a Ale La Lorenzi y Buena Data, que han sido quienes editaron el libro, y bueno, aquí lo pueden tener. Miren, voy a mostrar alguna parte como para que puedan ver. Esta es la imagen que decía al principio que le mostramos al juez, es una imagen conocida.
pero para mostrarle la fotografía completa, ¿no? Y bueno, algunas partes del libro, la verdad que lo que hicieron los chicos de Buena Data, imaginen, por ejemplo, tienen imágenes y demás que son muy importantes porque van mostrando todo lo que fue el juicio. Quisimos recrear para que el lector se siente y pueda ver cómo trabajamos todo lo que hicimos y cómo fue que llegamos allí. Incluso hasta me desnudo en las emociones en ese punto. Así que bueno, en Argentina lo consiguen en buenadata.org/tienda, allí lo pueden conseguir en papel y tiene envío a todo el país, y los que están afuera también allí lo pueden conseguir por medio de Amazon, está el libro también en digital. Así que bueno, aproveché a vender un poquito el libro en estos 10 minutos. Excelentísimo, doctor. Muchísimas gracias.